Dios te bendiga, mi hermano y mis hermanas también, ¿por qué no? Hoy estamos en otro episodio del programa más especial, el programa que te pone a danzar, a brincar, pero en el Espíritu de Dios. Dios nunca duerme. Mi nombre es David y su nombre es... Yajaira, bienvenidos una vez más. Esperamos que usted esté en alegría, bendecido en sus hogares y esperando que el Señor lo toque grandemente. Es nuestro mayor deseo para usted hoy. Como siempre, Yajera, siempre con palabras sabias. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, mi Dios, por amarnos tanto, por perdonarnos tanto, por siempre estar aún cuando nosotros nos alejamos. Y esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, mi hermano, hoy tenemos un programa con un joven que se llama David, que no soy yo. Un joven que de rebeldía, ¿no? Un muchacho que creció en la iglesia, pero luego no quiere saber de la iglesia. Me imagino que usted ya conoce personas así, pero qué bueno saber que Dios se mantuvo cerca de él, que Dios está con él y ustedes en este programa van a ver lo que Dios puede hacer aún con los niños rebeldes. Amén. Y quédese con nosotros porque vamos a ver su entrevista. Esperamos que usted en este momento esté orando por nuestro hermano David y que usted se quede con nosotros para que continuemos este diálogo. No se vaya. Bueno, mi odio llega de cuando mi mamá murió y también mi papá murió cuando yo tenía 1 año y mi mamá murió cuando tenía 13. Entonces mi odio era contra Dios. ¿Por qué me quedé sin padres? ¿Por qué me quedé abandonado? ¿Por qué me quedé solo? Mi odio era no contra personas, no contra hermana, hermano, era contra Dios. Empezó un poco después, tenía como 13 años y mi mamá murió de cáncer. Y yo le pedí a Dios que la sanara y Él en su voluntad se la llevó. Entonces, un poco después de eso, yo empecé todo lo que yo conocía de Dios lo rechazaba. Entonces se empezó a manifestar en yo cogiendo en las calles con malas amistades, llegando a hacer cosas que nunca hubiera hecho, pero porque tenía ese odio contra él, lo hacía para que le leyera a él. Yo me crié en la iglesia. Mi mamá, ella trabajaba en la iglesia y yo era monaguillo. Entonces, yo básicamente me crié en la iglesia. Pero cuando ella murió, yo, con el odio contra Dios, empecé a robar carros, a vender drogas, a meterme en problemas, en gangas. Y busqué como familia en la calle, en vez de buscarla en la casa del Señor. Muchas veces casi me agarran la policía por mucho tiempo, pero me acuerdo una vez cuando me agarraron y me fui a la cárcel, ¿no? Yo sentado ahí en la cárcel me di cuenta que había más en la vida. Me encerré contra él. No quería escucharlo. Sabe, aunque yo estaba rebelde con él, él siempre trataba de hablarme. Él siempre trataba de buscarme. Pero yo me encerraba a la voz de él y lo ignoraba. Y hacía cosas para no escuchar la voz de él. O sea, drogas, sexo antes de matrimonio, peleas en la calle, robando, todo para que no lo escuchara él.
Bueno, mi familia, ellos trataron de, de ponerme en programas de militar, trataron de ponerme en, o sea, un programa militar para que mi conducta cambiara. También me acuerdo que me trataron de mandar al ejército, pero yo no quise ir. Y cuando hicieron lo que, o sea, tenían una persona que iba a venir a mi casa para inscribirme al ejército, yo no llegué. También ellos trataron de buscarme ayuda con doctores, con consejeros, y yo nunca quise. También yo tenía familiares que trataron de hablarme de Dios, pero yo estaba completamente encerrado a la idea de Dios. Yo le pedí a Dios que la sanara. Yo me acuerdo, 12, 13 años. Ella empezó a enfermarse temprano y empezó ella a perder su pelo, perder peso, vomitando mucho. El cáncer poquito a poco la estaba matando. Y me acuerdo que yo le hablaba y ya era momento que ella no me podía responder. Ya ella estaba como en coma. Y yo trataba de ignorar la situación, trataba de salir con mis amigos para no escuchar, para no ver la realidad, pero era difícil verla cambiar, o sea, su apariencia física de una mamá saludable que tenía a volverse como una persona en coma, sin peso, sin pelo. O sea, ver tu mamá ir de una mujer hermosa, preciosa, a un esqueleto. Era muy difícil yo ver eso. Yo buscaba especialmente situaciones para pelear siempre. O sea, yo andaba por la calle buscando problemas porque el odio que tenía por dentro lo quería sacarlo contra alguien. Entonces, a propósito, yo andaba solo de noche o cuando estaba conduciendo mi vehículo, si alguien me cruzaba o algo, yo le caía atrás. Yo me metí en muchas peleas físicas con personas en la calle, especialmente conduciendo, manejando. Hasta una vez que casi morí, me sacaron revólver y todo, y era todo por ese odio que tenía por dentro. Mi hermana también, obviamente, pasó por lo mismo que yo, pero ella no lo cogió, pienso yo, como yo lo pude coger. Ella sabe, cada persona puede recibir golpes en la vida diferentemente. Y mi hermana fue difícil para ella y mentalmente ella quería suicidarse. Trataba varias veces quitarse la vida. Y cuando ella estaba en esos momentos, ella estaba casada ya. Mi cuñado me llamaba para que yo le hablara, para yo calmarla, porque aún yo en mi situación, ella me escuchaba porque yo era su hermanito. Y me acuerdo una vez que ella trató de quitarse la vida otra vez porque estaba bebiendo, mi cuñado me llamó a la casa y cuando yo fui, yo entré y sentí una presencia muy fuerte, muy oscura. Y cuando entré, escuché la voz de Dios, pero esta vez no la ignoré, la acepté. Y Él me dijo que orara por ella. Y porque yo vi a mi hermana en ese momento que se estaba con cuchillo tratando de matarse, yo oré por ella. Y en ese momento yo le entregué mi vida al Señor. Ella se
se manifestó como un espíritu de suicidio, como ella se le salió como voces negras, como voces feas, y me empezó a decir todos los pecados que yo cometí, que yo sabía que nadie ha visto esas cosas, solamente yo. Y ella diciéndome eso, yo me asusté porque ella no estaba presente en mi vida cuando yo hacía todo eso. Pero cuando yo escuché esa voz de Dios, yo empecé a confiar en Él y pedirle que si Él era de verdad, que me ayudara. Y yo orando por ella, ella descansó en el espíritu y fue liberada de un espíritu de suicidio. Y después de ahí yo escuché la voz de Dios que me decía que volviera, que Él iba a hacer grandes cosas con mi vida. Y lo creí. Antes no tenía visión, no tenía motivación, no sabía dónde iba, no tenía confianza como hombre. Y ahora en mi vida nueva que Dios me ha regalado, yo siento el llamado de Él, que siempre le pido a Él discernimiento, le pido que me guíes. Y siempre cuando me dejo llevar de Él, siento motivación, siento que yo sé a dónde yo voy, tengo planes para mi vida. Antes no sabía dónde iba y ahora Dios me está llevando y tengo confianza y todo eso ha sido cambio. Antes yo caminaba por las calles muy triste, pero ahora yo siento que estoy completo. Siento que no necesito vicio, no necesito dinero, no necesito apariencia, no necesito el mejor carro para ser feliz. Yo teniendo a Dios me siento feliz. Y a veces hasta en mi propio trabajo la gente me dice por qué siempre estoy sonriendo, por qué siempre estoy alegre. Y la única aplicación de eso es Dios. Hola, mi nombre es David. Antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. Gloria a Dios por la vida de David, un joven que nos da testimonio que hasta los más perdidos, los más rebeldes, pueden ser tocados y cambiados por las manos poderosas del Señor. Qué bueno saber que Dios ama a los más perdidos, torcidos y problemáticos, que Dios no se olvida de ellos y que aún ellos metidos en los peores problemas, el Espíritu Santo les alcanza, los cambia y después los utiliza Amén. Para bendecir vidas, como lo está haciendo y como lo hizo con David. Amén. En su historia. Gloria a Dios por David y por tantos jóvenes que sabemos que el Señor y personas que va el Señor a continuar tocando, porque si usted está sentado aquí mirándonos, es porque usted ha decidido
ver un programa Así es. para que el Señor lo siga bendiciendo, para que usted pueda dar esa bendición a otros, porque no es suficiente recibir la bendición si no le estamos sharing, si Claro. no estamos Compartiendo. compartiendo O sea, esa bendición. la idea es que usted no se convierta en un banco de bendición, sino en un distribuidor de bendición. Amén, porque Ponga entonces... eso en Twitter, en Facebook. Por favor, ponga ahí que fui yo que lo dije. Instagram. Sí, Instagram. Sí. Amén. Entonces esperamos que el Señor, porque como también dice el Señor, si Él te da esos frutos, esas bendiciones, Él espera que usted la haga crecer. Claro. Y si no hacemos eso, entonces Él empieza a quitar. Yajaira, cuéntame, ¿cuál es el texto bíblico que Dios nos ha regalado en este día para empezar este programa de Dios Nunca Duerme? Amén. Y la lectura está tomada del Salmo 119, versículo 9. ¿Cómo podrá el joven llevar una vida limpia, viviendo de acuerdo con tu palabra? Amén. Y es una verdad, muy verdad, esta verdad. Amén. De que la única manera que el joven puede llevar una vida intachable, una vida de bendición, es asegurando de seguir la palabra de Dios. Vemos a la vida de David, que David creció en la iglesia, amando a Dios, un monaguillo, o sea, servidor. pero pasan dos cosas en su vida que cambian el curso de su vida para siempre. Amén. Vemos que David, ya de niño, su padre muere cuando él es muy jovencito y él crece al lado de su madre, que su madre se encarga de inculcarle a él el temor a Dios, Claro. el amor de Dios principalmente, y creciendo como un niño sirviendo en la iglesia. Pero vemos que por una razón de que no podemos nosotros controlar como humanos, su madre también cae enferma cuando él ya tiene un poquito más de edad, que fue a los 13 años creo que él dice. Su madre le causa viene un cáncer, una enfermedad a su vida, y él continúa rogándole a Dios que por favor sane a su madre. Pero eso no era la voluntad de Dios. Sí. Y su madre desafortunadamente muere. Pero vemos que esto en David cambia su vida totalmente. Y es un cambio radical, y es un cambio totalmente a todo lo que Dios no quiere. Así es. Porque él de verdad siente esta herida, pero él coge este dolor contra Dios. O sea, que la herida se convierte en un rencor. O sea, ya él no quería ser monaguillo. Él ahora estaba buscando la manera para que Dios entendiera, ya Dios, tú a mí no me interesas, porque te llevaste a mi mamá, a mi papá, o sea, ¿para qué tú sirves? O sea, ¿me entiendes? O sea, entonces, esto es muy importante, Yajaira, porque yo creo que muchas veces nosotros, siendo sinceros, quizás nos enojamos con Dios. Claro que sí. O sea, ¿por qué me pasa esto a mí? O sea, yo soy monaguillo, te sirvo. Y luego él cuenta que se fue totalmente en contra de Dios. O sea, él hacía lo que sea para no estar bien con Dios. Para herirse a sí mismo. Y él pensaba, hiriéndome yo, haciendo lo malo, lo mal hecho, esto va a presar los botones de Dios. Claro. Porque él sabía que Dios lo amaba especialmente porque él conocía. Eso fue lo que su mamá le enseñó. Él sabía que lo que se hace mal es mal visto por Dios. Así es. Y él trataba de todo lo posible, robar, todo lo que fuera malo, él se envolvió en eso, en las drogas. Él se envolvió en gangas porque él quería ser parte de una familia diferente. Así es. Supongo, no sé, él estaba buscando un apoyo, pero él sabía dónde ir, que era malo y que Dios no le iba a agradar esto. Entonces vemos que David de verdad estaba herido. Y él dice personalmente, él dice, no era contra nadie, era contra Dios. Mi dolor era porque Dios se llevó a mis padres y no hizo nada. Cuando yo les rogué tanto, cuando yo le pedí. Entonces es algo que muchas personas creo que pasan por este tiempo de disgusto con Dios. Y alguna gente nunca salen. No, y yo quiero aquí recalcar lo siguiente, ¿no?
Aún en su rebeldía, Dios nunca dejó de amarlo. Dios nunca dejó de estar con él. Es más, en un momento específico cuando su hermana estaba pasando por depresión a causa de la muerte de sus padres, había intentado varias veces quitarse la vida. Y bueno, él siente un impulso de Dios de ir a orar por ella. Y cuando va y ora por ella, el Señor usa su vida para bendecir la vida de su hermana. Y digo esto porque yo creo que es interesante, Yajaira, que muchas veces el Señor, si no puede alcanzarnos a través de su amor hacia nosotros, Dios utiliza siempre otra persona o una situación para atraernos de nuevo a Él, porque dice la palabra de Dios que Dios nos atrae a Él no a empujones, no a pellizcos, no a galletas. Dice que nos atrae a Él con lazos de amor. Amén. Y él dijo también en su entrevista que él tuvo varias personas que lo trataron de ayudar, que seguían orando por su vida para que él regresara a los pies del Señor. Él dijo que hubieron tantas cosas que su familia intentó para ayudarlo, mandarlo a la militaria. Sí, lo querían, a la milicia, porque decían, este muchacho está fuera de control. como dice un buen dominicano, ni a palo se arregla. Entonces él dice, su familia trató, eso no fue que él se sintió solo ni que nadie lo apoyó. Hubo ese apoyo familiar, eso alrededor de él, pero él decía era algo más allá. Pero él dice que por medio de este incidente con su hermana, él pudo volver y descubrir que Dios todavía estaba ahí, esperándolo con los brazos abiertos, lleno de amor para él y esperándolo como el hijo pródigo. Amén. Con sus brazos abiertos, que esa fue una de las cosas que cuando lo estábamos entrevistando, la entrevista, él me dijo que ese era él se identificaba mucho con esto, con el hijo pródigo. Eso es algo precioso y esperamos que ustedes sigan orando por él, por el amor que Dios le ha dado y por el servicio que él hoy en día continúa y va a continuar haciendo para su iglesia. Amén. Ahora bien, para cerrar, quiero ahora dirigirme hacia ustedes, porque esto es importante. Yajaira y yo tenemos una pasión enorme por alcanzar las vidas, especialmente de los jóvenes. Y Dios en este programa quiere hablar con los jóvenes y también con los que se sienten jóvenes. Y hay una palabra que es específica de Jeremías capítulo número 1, versículo 4 y 5 que dice: el Señor se dirigió a mí y me dijo: antes de darte la vida, ya yo te había escogido. Antes de que nacieras, ya yo te había apartado y te había destinado para que fueras profeta de las naciones. Amén. Mi hermano y mi hermana que en estos momentos estás aquí en conexión con nosotros. Desde antes de que tú nacieras, ya Dios te había apartado, te había escogido para que tú fueras un profeta, para que tú fueras alguien que Dios pudiera usar su vida para bendecir muchas vidas. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este momento por todas las personas que están viendo este programa, quizás orando por sus hijos que están en rebeldía, quizás orando por alguien que está lejos del Señor. Padre, oramos que en este momento tu mano sea la que salga a rescatar las ovejas perdidas, a los hijos pródigos, a las hijas también que están allá perdidas, porque sabemos que tu mano tiene el poder para alcanzarlo donde quiera que estén, y esto amén. Lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, mi gente, gracias por tu conexión, recordándote que puedes ver la entrevista completa de David en creerescrecer.org, creerescrecer.org. Déjanos comentarios, peticiones y conéctate con nosotros porque Dios quiere darte mucho más. Recuerda, todos se irán y hasta se dormirán, pero Dios nunca duerme.